Este programa es presentado por Coca-Cola. Sentí el sabor. Este programa es presentado por Coca-Cola. Sentí el sabor. Estamos llegando a fin de año y estamos en una etapa más de discusión del presupuesto general de gastos del Paraguay. Con una particularidad este año. Estamos haciendo esta discusión, llevando a cabo esta discusión dentro del Parlamento Nacional en un año electoral. Existen muchísimos intereses en juego en un año normal dentro de la discusión del presupuesto. Y mucho más, esto se agrava durante el periodo de discusión donde también está en juego el tema electoral. ¿Cuáles son los impactos que va a tener esta discusión electoral o este encimamiento del año electoral con el año presupuestario? Es una de las cosas que queremos ver y que queremos discutir hoy. Dentro de esta discusión presupuestaria hay varios temas que se vuelven importantes y que han empezado a salir en la prensa como temas relevantes. Tal vez el más llamativo de todos ellos sea la discusión sobre la deuda. ¿Qué va a pasar con los bonos? ¿Vamos a hacer nuevamente bonos el año que viene? ¿En qué vamos a usar esos bonos? ¿Es muy alta la deuda o no? Estas son discusiones que se vuelven importantes y que se vuelven necesarias también si es que se quiere en un año electoral. Queremos comenzar el programa hoy explicando cómo funciona el presupuesto general de la Nación, qué implica, qué es lo que se discute, qué monto implica y qué es lo que fue pasando durante los años anteriores para tratar de ver hacia dónde vamos evolucionando con esto. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué no puede hacer el gobierno? ¿Cuáles son las camisas de fuerza, por llamarlo de alguna manera, que le pone al Poder Ejecutivo el Parlamento y cómo ello actúa en su totalidad? Quédense con nosotros porque hoy vamos a tener, creo yo, una interesante discusión sobre el presupuesto que nos afecta a todos para el año 2018. Cada año, el Congreso Nacional estudia la ley económica y financiera más importante del país, el Presupuesto General de la Nación, en el cual se contemplan los gastos e ingresos estimados para el siguiente ejercicio fiscal. El pasado 31 de agosto fue presentado al Congreso Nacional el Plan de Gastos para el 2018, el cual no contemplaba reformas, sino más bien seguía el mismo lineamiento de años anteriores, como la recurrencia al endeudamiento, para hacer frente al descalce del presupuesto y para el financiamiento de obras públicas. Además, consignaba el reajuste del salario mínimo al vigente, así como el incremento salarial del 12% para todos los docentes del país, sin criterio alguno, cuando la propuesta inicial era la de aumentar los sueldos, conforme al parámetro bien definidos como años de capacitación, entre otras exigencias. Con todos estos componentes, el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2018 ascendía alrededor de 12.319 millones de dólares, presentando un crecimiento del 5,3% con relación al plan de gastos de este año. Vamos a comenzar la discusión presupuestaria hoy explicando qué es el presupuesto, cómo esto funciona y básicamente cómo se hace un pedido de pago que puede hacer una repartición pública al Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando hablamos de presupuesto muchas veces se confunden los números porque en realidad al hablar de presupuesto estamos hablando de dos cosas distintas. Por un lado, el presupuesto de la Administración Central. Este presupuesto de la Administración Central alcanza valores del orden de los 3.000 millones de dólares e incluye al Poder Ejecutivo, es decir, a todos los ministerios, incluye al Poder Legislativo, es decir, al Parlamento, al Poder Judicial
a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía y otros organismos. Cuando hablamos de la administración descentralizada, estamos hablando fundamentalmente de empresas públicas. Petropar, ANDE, ESAP van a estar dentro de estos valores. Vamos a hablar de la banca central del Estado, es decir, vamos a hablar del banco, del BCP, del Banco Central, de las gobernaciones, que también son parte del Poder Ejecutivo. Vamos a hablar de las entidades públicas de seguridad social. Acá está, por ejemplo, el caso más llamativo, es el caso del IPS, y vamos a hablar de las universidades. Cuando empezamos a sumarle al presupuesto de la administración central, le empezamos a sumar el de la administración descentralizada, le estamos sumando en números redondos alrededor de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, cuando hablamos de soberanos, hablamos de deuda soberana, es decir, hablamos de aquella deuda que se va a hacer cargo efectivamente el Estado, vamos a hablar exclusivamente del caso de la administración central. No vamos a hablar del caso de la administración descentralizada. Y voy a poner un ejemplo que tal vez pueda servir. Cuando Paraguay sale a los mercados internacionales y hace una emisión de deuda, una emisión de bonos, eso es deuda soberana. El que responde por eso es el organismo financiero del Estado paraguayo, que es el Ministerio de Hacienda. Cuando sale Petropar y contrata deuda con el gobierno venezolano por venta de petróleo, que es lo que se hizo allá en el año 2008 más o menos, entonces lo que se está contratando es una deuda que no es responsabilidad directa del Ministerio de Hacienda y que es responsabilidad de Petropar, de esa entidad descentralizada. Muchas veces también la administración central, es decir, el Ministerio de Hacienda, va a tomar una deuda a través de un bono soberano, se va a dar la vuelta y le va a prestar a la ANDE, por ejemplo, o a la Industria Nacional del Cemento, en cuyo caso lo que tenés es un activo y un pasivo. Tu activo va a ser la deuda que tiene, en el caso del Ministerio de Hacienda, digo, tu activo va a ser la deuda que tiene ANDE contigo y tu pasivo va a ser la deuda que vos tenés con el mercado internacional por ese caso. Entonces, son dos cosas diferentes y estamos hablando de números distintos y no hay que confundir esos números porque esto va a llevar a otro tipo de confusiones de lo contrario. Cuando hablamos del presupuesto en general, vamos a hablar de ingresos que van a ser impuestos, contribuciones, regalías en general, y vamos a hablar de estos impuestos como impuestos corrientes. En el caso de Paraguay hay una situación bastante peculiar. En el caso de Paraguay tenemos que las regalías son relativamente importantes, son los famosos royalties de Itaipú y Yacyretá. Vamos a tener también impuestos que van a ser el IVA, el IRP y otros. Y vamos a tener las compensaciones que recibe Paraguay por lo que es la venta de energía. Y vamos a tener bienes de capital. Esto en Paraguay es un número relativamente poco importante, pero si Paraguay decidiese hacer de alguna manera algún tipo de privatización, entraría dentro de esta cuenta. Cuando miramos los gastos corrientes, estamos hablando de servicios personales, que es el más grande de todos, transferencias corrientes, es decir, lo que le pagamos a las municipalidades y a las gobernaciones, los bienes de consumo, insumos y sobre todo la deuda que tenemos que pagar en un momento determinado. Cuando vamos a hablar de gasto de capital, vamos a hablar de inversión física, rutas, etcétera, etcétera, transferencias de capital y en algunos casos de inversión financiera, como fue en su momento la capitalización que hizo el Ministerio de Hacienda en el año 2012 del Banco Central del Paraguay. Y después los economistas vamos a hablar de lo que es la línea. Hasta acá, hasta la línea, uno va a tener un saldo presupuestario. Los ingresos, si los ingresos son más grandes que los gastos, vamos a tener que hay un superávit.
si los ingresos son más bajos que los gastos, vamos a tener un déficit. En general, Paraguay está teniendo hoy un déficit que anda más o menos por el 1,5% del PIB. ¿Cómo se financia ese déficit? Es la pregunta. Y básicamente esto se hace a través de financiamiento. ¿Quién le presta plata al Estado? Le presta plata inversores internacionales, bancos multilaterales y otros. En general, este financiamiento durante este periodo de la administración Cartes se hizo en gran medida con la emisión de deuda soberana en los mercados financieros internacionales, que es un ejercicio que se hacía relativamente, que no se hacía anteriormente y se empezó a hacer a partir del año 2003. ¿De dónde viene el dinero que se usa para gastar? Y escuchamos también que en la administración central se habla de fuente 30, fuente 10, fuente 20 y fuente 30. ¿Qué son estos conceptos? Cuando hablamos del tesoro público vamos a hablar de la fuente 10, en términos generales, que van a ser las fuentes de ingresos, de impuestos, de royalties y compensaciones de las hidroeléctricas. Estas son las fuentes comunes y corrientes de financiamiento del Estado paraguayo. Cuando hablamos de fuente 20 vamos a hablar de créditos, que son básicamente préstamos de organismos internacionales y los bonos que se emiten tanto a nivel internacional como a nivel local a través de la Bolsa de Valores o a través del sistema que se llama BCP. Y finalmente, los recursos institucionales, que son los generados por las propias instituciones públicas y por la administración administrada por la propia entidad. Muchas veces vemos que existen ampliaciones presupuestarias. Normalmente las ampliaciones presupuestarias que vemos, que son ampliaciones presupuestarias que se solicitan al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda las autoriza porque en general son este tipo de administraciones, de fuente 30. Y voy a dar un ejemplo. El Ministerio de Obras Públicas a través de la Policía Caminera cobra multas de tránsito. La recaudación de multas de tránsito va a ser una fuente propia del Ministerio de Obras Públicas, pero que no la puede gastar sin presupuesto. Cuando recaudaron eso, el Ministerio de Obras Públicas le solicita al Ministerio de Hacienda la posibilidad de incluir eso. El Ministerio de Hacienda autoriza y eso va al Parlamento porque se le da presupuesto a eso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se llama fuente 30 en general, que tal vez sea uno de los conceptos más claros. Hay organismos, como el caso de Cenaxa, cuya principal fuente de financiamiento es el recurso institucional o la fuente 30. ¿De dónde viene esa fuente 30 en el caso de Cenaxa? De los aportes que hace los ganaderos y que son administrados conjuntamente por la Asociación Rural del Paraguay y por Cenaxa, de los recursos para lucha contra la fiebre aftosa. Creo yo que este es uno de los organismos de las APP de hecho que mejor funcionan en el caso del Estado paraguayo. Cuando miramos entonces qué es lo que le queda al Ministerio de Hacienda, creo que hay cosas que son interesantes de tener en cuenta. Supongamos el caso de una repartición pública cualquiera que recibe un presupuesto de 1.000. Eso quiere decir que ese es el tope de presupuesto al cual puede llegar esa administración. Sin embargo, esta administración ya tiene gastos que va a tener que hacer y que se llaman gastos obligados. Estos gastos obligados van a ser de 750 en este caso. ¿Cuáles son esos gastos obligados? Los salarios, la deuda que se tiene y compromisos judiciales presupuestados. Es decir, tenemos una demanda que le hicieron al INDERT y el INDERT de alguna manera lo que tuvo que hacer es pagar esa cuenta que tenía. Esto entraría como un gasto obligado. Sin embargo, el presupuesto es el tope de lo que se puede gastar. No necesariamente es el valor que se va a terminar gastando. Muchas veces discutimos esto y decimos que el Estado paraguayo no tiene capacidad de ejecución. Sin embargo, el presupuesto está manejado por el Ministerio de Hacienda a través de lo que se llama el plan financiero. El plan financiero es la expectativa que tiene de recaudación el Ministerio de Hacienda. En este caso, por ejemplo, será 900. Ya hay una disminución de 100 en estos valores que teníamos anteriormente.
ese plan financiero es un plan que se elabora normalmente al principio del año. No quiere decir que ese dinero vaya a existir en todos los casos. Entonces surgirá lo que se llama el plan de caja, que es la posibilidad de gasto efectivo que va a tener el Ministerio de Hacienda a través de lo que terminó efectivamente recaudando. Este plan de caja tiene que tener una institución y tiene que provenir o de fuente 10, o de fuente 20, o de fuente 30, para que ese dinero se pueda de alguna manera gastar. Será decisión de la repartición pública en particular, por ejemplo, del Ministerio de Salud, cuál será el gasto que se realizará, y será decisión del Ministerio de Hacienda de dónde va a sacar los recursos para hacer frente a esos o serán de impuestos, o serán de deudas, o serán de recursos propios. En algunos casos, las leyes específicas asignan pagos específicos a cada uno de estos, para cada uno de estos gastos que tenemos acá. Y voy a poner un ejemplo de cómo se hace un desembolso y una transferencia de recursos dentro del Estado paraguayo. Tenemos 4 instituciones que son las instituciones que van a jugar este partido: el Banco Central del Paraguay, que es el banco del Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Hacienda, que es el administrador de los recursos; el Banco Nacional de Fomento; y finalmente la repartición, supongamos que es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación necesita hacer un pago, va a elaborar lo que se llama una STR, una solicitud de transferencia de recursos, que va a entrar al Tesoro a través de una ventanilla especial de pago. El Ministerio de Hacienda lo que hará será recibir esta STR, procesar la transferencia dado que tenga plan de caja, y posteriormente le va a hacer un giro, directamente le va a hacer un giro a la cuenta del Ministerio de Educación en el Banco Central del Paraguay. El Ministerio de Hacienda no maneja cheques, por tanto no emitirá un cheque, sino será una transferencia directa desde su cuenta en el Banco Central del Paraguay a la cuenta que tiene la entidad, en este caso el Ministerio de Educación, en el Banco Central del Paraguay. El Banco Central del Paraguay lo que va a hacer es va a acreditar en un banco comercial, y ese banco comercial, en este caso el BNF, dado que el BNF es el que está llevando todo el dinero del Estado por decisión que se ha tomado en el Parlamento, y en esa cuenta del BNF en el Banco Central, del Ministerio de Educación, se empiezan a ejecutar los recursos para que cualquier cosa que haya decidido hacer el ministro de Educación de turno. Este es un proceso que obviamente tendrá variaciones en distintos casos, si es que es deuda, si es que es impuestos y si es que son recursos de fuente 30. Esta es básicamente la forma en que se administran los recursos del Estado. Quédense con nosotros y después de la pausa vamos a ver qué es lo que se ha hecho con los recursos del Estado en los últimos años, qué se ha presupuestado, qué se ha gastado y cómo se ha financiado esto. Continuando con nuestra discusión de presupuesto de hoy, tenemos con nosotros a Víctor Gauto. Gracias, Víctor, por estar esta noche acá, para que nos acompañe en esta discusión de lo que es el presupuesto. Vamos a ver algunas cosas, Víctor, que creo que son interesantes de ver cómo ha evolucionado este tema a lo largo del tiempo. Una cuestión que a mi buen entender es interesante. El presupuesto de la Administración Central nunca se ejecuta todo. Siempre hay algo que falta. Parecería ser que la gente no tiene la capacidad de ejecutar. ¿Qué es lo que realmente está pasando acá? Y puede ser varios son los factores que podrían estar afectando el motivo del por qué no se ejecuta todo. Uno puede ser tema de estimación de los gastos, ¿verdad?
y en comparación con cuánto realmente se realiza durante ese proceso de gestión. Pero otro tema muy importante es la gestión pública tiene desafíos importantes muchas veces para llevar adelante los proyectos que tiene planificado realizar. Eso vemos en diferentes tipos de actividades o programas que tiene el gobierno, pero creo que uno de los desafíos muy importantes para ver el tema de ejecución del presupuesto es lo que tiene que ver con la gestión, los desafíos de movilizar el motor del gobierno. Sí, pero hay otro tema también que es importante. Normalmente en la discusión presupuestaria, lo que tenemos es el caso del año 2013, por ejemplo, un presupuesto bastante más elevado comparado con la ejecución final que se tuvo. Este fue un año electoral, cambio de gobierno, se pasó de un gobierno al otro, el gobierno saliente frenó el aparato y se dio un gasto distinto, digamos, ¿verdad? Sin embargo, vemos el año 2014, donde sí ya estaba full un solo gobierno, donde también ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas veces vos tenés un presupuesto, en este caso de casi 7.000 millones de dólares, y ese presupuesto de 7.000 millones de dólares, al final lo que se termina haciendo es inflando en el Parlamento. El Ministerio de Hacienda envía un presupuesto determinado al Parlamento y el Parlamento lo va subiendo aleatoriamente en distintos gastos que genera. Finalmente, el Ministerio de Hacienda no recauda la suficiente cantidad como para poder hacer frente a eso. Y es el propio Ministerio de Hacienda, como mostrábamos en el bloque anterior, el que dice, tengo poco margen y poca flexibilidad. A estos 6.900 se le aplicaba un plan financiero, después se le aplicó plan de caja y después otra vez se gastó más en lo que se podía. Pero básicamente la flexibilidad que tenía el Ministerio de Hacienda era muy limitada en este caso. Creo que esa sería la principal explicación por la cual en general el Estado central no gasta todo lo que tiene. Más allá del problema de gestión y el problema de eficiencia, que de hecho también existe, ¿verdad? Y si entramos en los diferentes componentes, los gastos totales que tenemos acá, porque acá estamos viendo los gastos totales presupuestados y ejecutados. Pero unos componentes muy importantes del presupuesto también se distinguen entre los gastos corrientes y los gastos de inversión. ¿Será que se ven diferencias en los porcentajes de ejecución de los diferentes presupuestos? Acá lo que estamos viendo son las diferentes fuentes de financiamiento del presupuesto de Administración Central. La mayor parte de la fuente de financiamiento son los fondos del Tesoro que se conocen también como las fuentes 10. En este caso son el 81% del total de recursos de financiamiento. Adicionalmente a los fondos... Estos, recordemos, son impuestos más todas las transferencias que hacen, en el caso de Paraguay, las binacionales al Ministerio de Hacienda. Y además de estos recursos tenemos también lo que son los fondos institucionales, que en este caso representan aproximadamente el 5% de los recursos de financiamiento del presupuesto de Administración Central. Y acá lo que vemos son compra y ventas de capital, donaciones también de organismos multilaterales, entran dentro de los recursos institucionales que se conocen como fuente 30 dentro de la gestión pública. Y por último, tenemos también nuestros recursos de crédito público, que son los préstamos, y para la gestión del gobierno de Administración Central representan el 10% de los recursos para financiar todo lo que se quiere gestionar durante el 2018. Hay un tema que es importante en el tema de préstamos. Los préstamos, según la Ley de Administración Financiera del Estado, se pueden usar exclusivamente para dos cosas. Una es para construcción de infraestructura, rutas, puentes, aeropuertos, etcétera. Y el otro es para pagar capital de deuda que va venciendo. Esto es lo que se llama el rollover de deuda, o es lo que se llama el bicicleteo, también le dijeron un poco despectivamente, pienso yo. Pero no se puede, por ejemplo, pagar sueldos con eso. Los sueldos van a tener que salir o de recursos de fuente 10 o van a tener que salir de recursos de fuente 30. En general,
los sueldos van a salir de los recursos de Fuente 10. ¿Y los programas sociales cómo caen dentro de este esquema entonces? Los programas sociales en general también se van a pagar, van a ser gastos corrientes que se van a pagar también con fondos de Fuente 10 en términos generales. Te tiene que sobrar Fuente 10 para poder crecer en un programa social. Creo que estas aclaraciones son aclaraciones que son relativamente importantes, ¿verdad? Un tema que no es menor es, yo como ministro de Hacienda le puedo poner un plan financiero a un gasto. Es decir, puedo decir, a ver, la Universidad Nacional de Asunción no va a poder gastar más de tanto en los recursos en general que tenga. Pero a lo que no le puedo poner plan financiero es, por ejemplo, al caso de los salarios. Si se decide subir 10% los salarios de todos los funcionarios públicos, el Ministerio de Hacienda tendrá que fabricar los recursos para hacer frente a eso. Por tanto, este es uno de los gastos más complicados que hay. ¿Qué es lo que ocurrió con relación a los pedidos de aumentos salariales en este presupuesto en particular? Y vemos que el principal destino de los aumentos salariales para el proyecto del presupuesto 2018 son vinculados al Ministerio de Educación y Ciencias. Aproximadamente el 56% de todos los aumentos salariales serían destinados a ese ministerio. Otro sector... Pero escúchame una cosa, acá hay un tema que no es menor. La ley de responsabilidad fiscal aprobada por este gobierno en el año 2013 dice que en realidad los salarios del sector público se pueden ajustar cuando se ajusten los salarios del sector privado. Anteriormente el salario mínimo se ajustaba cada vez que llegaba al 10% la inflación. Ahora se está ajustando todos los años desde una ley que salió hace 2 años. Entonces hay un ajuste que es del 3,9%, que es del año 2017 que se va a tener que llevar al 2018. Con eso se le ajusta a todas las entidades, defensa, interior, salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué se le ajusta 12% básicamente a los educadores, a los maestros? Es un valor mayor a lo que es el aumento del aumento del salario mínimo. Y esto forma parte de un acuerdo y una negociación que se dio durante la gestión en este año, donde los maestros hicieron el pedido y el gobierno salió a apoyar el Ministerio de Educación Pública diciendo que tendrían un aumento no solamente en el año 2018, sino prácticamente en los siguientes 3 años también tendrían aumentos de aproximadamente 100 millones de dólares al año. Esta es una violación de la ley de responsabilidad fiscal. Se está cambiando lo que este mismo Parlamento decidió hacer y lo que este gobierno presentó como propuesta se está cambiando para violar la ley de responsabilidad fiscal. En realidad no es una violación judicial porque se está cambiando una ley por otra ley, pero se está borrando con el codo lo que se había escrito con una mano en un momento determinado. Todo porque este aumento de 12% es mayor a lo que se dio en el salario mínimo legal de 3,9%. O sea, un aumento extraordinario y por fuera de la ley de responsabilidad fiscal. Acá empezamos a ver cómo el año político está empezando a impactar en las cuentas públicas. Esto se tiene que pagar con los impuestos y los royalties que vengan de las binacionales. Esto lo pagamos todos, de alguna manera. Y esto es lo que vos decías, Víctor, cuando hablabas de gastos corrientes. Fíjate que el gasto corriente, casi en todos los años, vemos que el gasto corriente se ha gastado en su totalidad. Hay pequeños ahorros que se han dado, tal vez el más grande es el del 2015 y el del 2016. Hay pequeños ahorros que se han dado. Pero por lo general vemos que esto se gasta en su totalidad. O sea, la tasa de ejecución es relativamente alta cuando estamos enfocados en la discusión de gastos corrientes. Pero ojo, acá hay un artificio contable que se hizo. ¿Por qué se pudo ahorrar acá? Porque en realidad esto que se ve en celeste, estos números que se ven en celeste, la diferencia entre 5.343 y 4.612 era lo que se tenía que usar para pagar deuda. ¿Qué fue lo que se hizo para no gastar este dinero? Lo que se hizo fue, se ahorró pagando deuda con deuda.
emitiendo bonos y utilizando esos bonos para pagar deuda vieja. Y con eso se ahorró dinero. ¿Tendría algún destino específico ese fondo? ¿No llegó a gastarse, a ejecutarse por completo como Y vemos una acá? parte no llegó a gastarse y otra parte lo que se hizo se gastó en los planes sociales. Se gastó básicamente en Tecoporá y adultos mayores, que son los dos planes sociales grandes que tiene el Estado. Entonces, en forma medio indirecta, se está financiando mucho estos gastos corrientes con deuda por el hecho del rollover. En forma indirecta eso es lo que está ocurriendo. Pero fíjate esto que es muy interesante desde mi perspectiva. Donde sí realmente no se ejecuta todo es en el gasto de inversión. En otras palabras, todos los años hay remanentes en inversión. Teníamos que haber hecho una ruta, dejamos de hacer la ruta. Teníamos que haber hecho un puente, dejamos de hacer el puente. Total, eso puede esperar. Lo que no puede esperar es el gasto en salario. Y acá hay algunas cosas interesantes que comentar, me parece. Primero, vemos que los niveles de ejecución son bajos. En algunos años menos de 50%, como vemos acá en 2013 y como vemos acá en 2015, no tanto en 2016. Pero otro tema que me parece importante, la ley de responsabilidad fiscal limita el déficit a 1,5% del PIB. Entonces, de repente, para una forma para ir administrando un poco la gestión del presupuesto, de cierta forma se puede frenar el gasto en inversiones para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. O sea, eso es lo que está al final del día ayudando en ese sector. Y finalmente, este gráfico nos muestra qué es lo que ha ocurrido con el gasto, sobre todo el gasto en salario. Fíjate que anteriormente subían los gastos en salarios aleatoriamente. El más alto de todos es el que subió en el año 2012. ¿Por qué? Porque al discutir el presupuesto del año 2012, año electoral nuevamente, ¿qué es lo que tenemos? Un aumento de salario a los funcionarios para que voten por mí. 38% subieron los salarios durante todo ese periodo, en promedio a 30%, pero después siguió subiendo al año siguiente porque el periodo duró un año y medio. Acá vemos otro año electoral, el 2008, y si bien el aumento no es tan acentuado como el que vemos entre el 2012 y el 2013, también vemos pequeños picos de aumento de salario en el mismo año. Y estamos entrando el año que viene en otro año electoral. ¿Qué nos depara este tipo de Y esa es la gestión? incógnita de qué va a pasar para el presupuesto 2018. El crecimiento del gasto salarial se ajustó cuando salió la ley de responsabilidad fiscal. Creo que ese es el gran mérito y el gran logro que se ha tenido con esa ley. Quédense con nosotros y vamos a seguir con más de la discusión del presupuesto después del corte. Estuvimos hablando hasta aquí del presupuesto, de cómo evolucionaron gastos corrientes y gastos de capital. Vimos que en realidad la cuenta de ajuste en gran parte ha sido la cuenta de capital, el gasto de capital, las inversiones que tenía que haber hecho el Estado. Y por otro lado, históricamente ahora se empezó también a ajustar un poco el gasto corriente, ¿verdad? Para poder gastar en gastos sociales. Vamos a hablar un poco de cómo se cierra el presupuesto, Víctor, de qué es lo que ocurre con el déficit y con el superávit. Esta es básicamente la deuda. Muchísimas discusiones hemos tenido últimamente a través de medios de prensa, a través de colegas que han hablado de este tema. Y básicamente lo que dicen es, la deuda es muy grande. Incluso hubieron declaraciones últimamente de que se hablaba que decía, no importa si se mide con relación al producto, lo que importa es si se mide con relación a la capacidad de pago. ¿De qué deuda estamos hablando? Creo que ese es el primer punto que es importante. Y cuando hablamos del número de la deuda, el número que se maneja en forma pública, que presenta siempre en sus publicaciones el Ministerio de Hacienda, es una deuda que asciende aproximadamente 7.000 millones de dólares, que sería alrededor de 24% del PIB en este momento. Pero ese nivel de la deuda incluye muchos componentes que de repente, de cierta forma, pueden ser inocuos o se netean entre los diferentes entes del gobierno. O sea, hay que restarle cosas a la deuda.
¿Qué es lo que hay que restarle? A estos 7.000 millones tenemos que restarle de alguna manera, en primer lugar, lo que es la capitalización del BCP. La capitalización del BCP hoy alcanza casi a 700 millones de dólares en total. ¿Por qué? Porque este es un bono perpetuo que fue emitido, nunca se va a pagar el capital, solo se paga un interés que es de 0,5% en guaraní, es un valor muy bajo. Esto es un arreglo contable, esto no es efectivamente una deuda. Lo otro es, el Ministerio de Hacienda emitió bonos y los prestó a ANDE para que haga tendidos eléctricos. Eso alcanzó más o menos 300 millones de dólares. Tiene una cuenta activa y una cuenta pasiva. Hay plata que debe el Ministerio de Hacienda porque le prestó a ANDE, pero ANDE le debe también al Ministerio de Hacienda, por tanto se netea. En realidad lo que hace el Ministerio de Hacienda es, le cobra ese dinero a la ANDE y con esa plata paga la deuda, ¿verdad? Esto es lo que se está haciendo. Similar es lo que ocurre con el INC, un monto menor de 67 millones de dólares donde también se hizo ese valor. Cuando le restamos estos tres valores, lo que vemos es que la deuda paraguaya asciende a un poco más de 5.000 millones de dólares y en realidad el número con el que nos encontramos es del 17% del producto. ¿Es eso alto o bajo, Víctor? Y es un número relativamente bajo. Lo que estamos diciendo es que el margen de gestión que hay en términos de deuda es relativamente mayor a la que se maneja en forma pública. Yo creo que en realidad lo que ha ocurrido en los últimos años es que esto ha subido, ¿verdad? Ha subido y eso parece que le dio miedo a la gente y de alguna manera le dio algún problema. Yo escuché cosas como, por ejemplo, de que en realidad en el futuro se va a pagar esto. Toda deuda se paga en el futuro, ¿verdad? Las generaciones futuras van a pagar, bueno, las generaciones futuras siempre pagan deuda en general. Para mí la gran discusión acá es cómo querés construirte una casa. Creo que este sería el paralelismo. ¿Querés construirte una casa cuarto por cuarto a lo largo de 20 años y después de 20 años tener tu casa entera? ¿O querés sacar un crédito y ir pagando durante 20 años pero disfrutás hoy ya de la casa, ¿verdad? Creo que esa es la discusión que se tiene. Y un tema importante también acá es el papel que tiene la ley de responsabilidad fiscal en mantener los niveles de la deuda. La ley de responsabilidad fiscal prácticamente nos dice podemos tener un nivel de endeudamiento de 1,5% del PIB todos los años. Y eso teóricamente significa que como máximo el nivel de la deuda aumenta en ese valor, en 1,5% del PIB. Pueden haber emisiones por montos mayores, pero teóricamente le pone un freno al aumento del nivel de la deuda que yace en la ley de responsabilidad fiscal. El otro tema es si podemos pagar o no. En realidad, el peor escenario es nunca pagar el capital, porque cuando estamos llegando al vencimiento de estos 5.000 millones, lo que hacemos es emitimos nomás otra deuda y con eso pagamos el capital y lo único que tenemos que pagar los intereses. Y se vuelve a netear. Se vuelve a netear. Fíjate que sobre 5.000 millones de dólares, que es más o menos lo que hace frente al Ministerio de Hacienda, más o menos está colocado a un promedio del 5%, por lo tanto son 250 millones de dólares. Hoy el Ministerio de Hacienda tiene la holgura financiera para poder hacer frente a esos 250 millones de dólares. O sea, hoy esta deuda no es peligrosa. Ahora, lo que te decía anteriormente creo que es lo que es interesante. Lo que a la gente le asusta, a mi manera de ver, es este proceso, es esta suba. Si esto siguiese subiendo infinitamente este número, ¿es financiable o no la deuda? En forma infinita no puede ser. Lo único acá que tenemos que considerar es si sigue aumentando el nivel de la deuda a una tasa igual o mayor al crecimiento de la economía. Esto se va a medida que la economía sigue creciendo a tasas relativamente altas y los niveles de endeudamiento crecen a tasas menores a eso, no vamos a observar un gran aumento de relación deuda-PIB en el mediano o largo plazo. Se mantendría relativamente estable. Caso contrario, tenemos un problema económico grande y seguimos con estos niveles de endeudamiento, ahí sí esto se dispara aún más. Pero sin embargo creo que hay una cuestión que es importante. Cuando vos generás gasto público, vos tomás deuda y generás gasto público con esa deuda que tomaste, en realidad estás generando lo que se llama un efecto multiplicador en la economía. Por cada dólar que gastás en promedio, más o menos, se genera un efecto multiplicador de 2. Estamos buscando retornos a nuestra inversión.
a través del gasto en inversión, preferiblemente en infraestructura, que es lo que más contribuye a aumentar los niveles de crecimiento de la economía, a aumentar los niveles de productividad en la economía. Yo siempre doy un ejemplo que creo que es muy ilustrativo. Si un camionero que cobra 1 millón de guaraníes por un flete tarda 8 horas en llegar a Ciudad del Este hoy, cuando haya 2 carriles a cada lado, vamos a tardar seguramente 4, va a seguir cobrando los 1 millón de guaraníes, pero en realidad va a poder hacer 2 viajes. Con lo cual aumentó su productividad cobrando lo mismo, ese camionero puede salir a gastar más dinero en la economía y eso retorna también en forma de impuestos. Este es básicamente el concepto con el que tendríamos que trabajar. ¿Y qué fue lo que se hizo con este dinero en estos años, en estos últimos años del gobierno de Cartes? Y estamos viendo que los niveles de inversión en los últimos años del gobierno de Cartes rondaron alrededor de 740 millones de dólares al año. Y también hemos tenido niveles de emisión de deudas importantes que de cierta forma contribuyeron a financiar este nivel de infraestructura. Desde 1.000 millones de dólares en el 2014, un nivel menor en el 2015 y volvimos a aumentar a niveles de 600 millones de dólares en el año. La apertura del bono 2013, ¿verdad? Claro, todo vinculado con la emisión de bonos soberanos, pero tenemos también otro aspecto que representa el destino de esos bonos, que son las amortizaciones de deudas anteriores y que fueron amortizadas utilizando bonos soberanos. A partir del año 2014 comienza el rollover de deuda o el bicicleteo. Esta línea celeste es la que indica el tal bicicleteo, ¿verdad? ¿Para qué se usó ese dinero? Es la pregunta, porque esto te ahorró gasto corriente y que se tuvo que haber utilizado para otra cosa. Y libera recursos genuinos o ingresos tributarios que pueden ser destinados ya sea a gastos salariales o programas sociales que hemos visto han tenido un importante aumento en los últimos años. Y ahí está un poco el tema de discusión. ¿Qué le genera un mayor retorno a la economía en términos de crecimiento económico? ¿Cuáles son los tipos de inversiones que aumentan la productividad, así como el ejemplo camionero que daba recién? Fíjate lo que ocurrió. Pudimos ahorrarnos recursos del Tesoro en ese tiempo y sin embargo creció en general el gasto de inversión que estuvo mucho más financiado con deuda, ¿verdad? De no existir bonos soberanos o multilaterales, en realidad por la baja de precios de interés también se pudo trabajar con las multilaterales, ¿verdad? Con los bonos del Tesoro que tenían tasas incluso más atractivas en algunos casos que algunas multilaterales. Y es este achicamiento que señalás es lo que libera espacio, libera posibilidad para que estos recursos del Tesoro sean utilizados para otra cosa que no sea repago de deuda. Hemos visto que en realidad la deuda ha evolucionado de una manera bastante significativa durante este periodo, pero todavía sigue siendo sostenible más allá de lo que muchas veces se piensa. Quédense con nosotros y vamos a las conclusiones de nuestro programa de hoy. Hemos visto durante el programa de hoy que en realidad la agenda de discusión sobre el gasto público no termina en la discusión del presupuesto. El presupuesto, como bien lo dice su nombre, es eso, es una expectativa, es un tope de qué es lo que se puede llegar a gastar en un rubro particular. Cuando hablamos de presupuesto público, estamos hablando de montos que no se pueden superar sin autorización del Parlamento. Si decimos que 1.000 es lo que vamos a gastar en un rubro determinado, es 1.000 lo que puede gastar el Poder Ejecutivo y si quiere gastar más de eso tiene que pedirle permiso al Parlamento. Sin embargo, a través del Ministerio de Hacienda existe una flexibilidad, una cierta flexibilidad.
los gastos obligados son los que le restan flexibilidad a ese presupuesto. ¿Y cuáles son los gastos obligados? Son los salarios que hay que pagar, son las deudas que hay que hacer frente y otros gastos menores. En Paraguay cada vez existe menos margen para que el gobierno que elegimos pueda llevar adelante la gestión que ese gobierno se plantea hacer. Necesitamos reformas en esto. De momento también este gobierno en particular ha decidido desarrollar un sistema de construcciones, un sistema de inversión pública, de inversión física que ha sido relativamente importante y que ha crecido a lo largo de este periodo de gobierno. Lo ha hecho con deuda. Esa deuda, como hemos visto, tenemos que separarla en lo que es la deuda de la administración central y la deuda que son de las empresas o las entidades descentralizadas del Estado paraguayo. Y vemos que en realidad tiene valores bajos todavía y que en realidad lo que estamos pagando o lo que podemos hacer frente es relativamente aceptable dentro de esos marcos. Sin embargo, no podemos pretender seguir creciendo exclusivamente en función a la deuda porque esto va a tener un límite. Tenemos que ver cuál es ese límite y tenemos que ver cuáles son las reformas que van a ser necesarias dentro del gasto público y dentro del ingreso público de manera a poder hacer frente a lo que se viene para el Paraguay. El Paraguay no comenzó con Cartes y tampoco termina con Cartes. El Paraguay tiene mucho futuro por delante y dentro de ese futuro el rol que va a cumplir el Estado va a ser importante. ¿Cómo vamos a financiar ese rol que va a cumplir el Estado? Creo que es la discusión importante y es una discusión que viene muy a tono con esta campaña electoral que ya ha comenzado hace un tiempo y que es una campaña que va a continuar hasta más o menos abril, el primer tercio del año 2018. La discusión presupuestaria no es una discusión que se tiene que dar solamente en los medios de prensa. La discusión presupuestaria es una discusión que nos impacta a todos y cada uno. Si el dinero público no alcanza, será el dinero privado el que deberá financiar el crecimiento del gasto que exista. Así que esta es una preocupación que tiene que ser de todos. Muchas gracias por estar con nosotros y estén con nosotros también la próxima semana. Muchas gracias.